He escuchado muy, pero muy bien al grupo de alabanza. Sí, y el sonido, muy bien, las voces en el nivel que tenían que estar. No había una voz que cubría a la otra, sino todo muy armónico, ¿no? Realmente los felicito, ¿no? Los felicito, han hecho muy bien hoy día, muy bien. Sí. Ahí está la hincha Rosita. Muy bien. No, sí, realmente merecen un aplauso, ¿no? Espiritual. Ya está, ¿no? Porque realmente lo han hecho muy, muy bien, ¿no? Ahora sí se ha escuchado todas las voces. Y eso es importante, pues, ¿no? Porque cuando se escucha una sola voz, no es la idea, pues si están cantando cuatro, las cuatro voces tienen que escucharse, ¿no? Y claro, siempre hay una voz principal, la del director, ¿verdad? Pero no por eso las otras voces tienen que estar más bajas, ¿no? Sino tienen que estar en el nivel preciso, ¿no? Hoy he escuchado la voz de Willy, también la he escuchado mejor. He escuchado también las voces de las chicas, muy bien. He escuchado con potencia las voces de las chicas, ¿no? Y sobre todo más atrevidas, muy bien, las felicito. Y Gaby, cada día estás mejor también. Te felicito, ¿no? Ya la profesional Jamie ya no, pues ni hablar, ¿no? Ya es profesional, ya. No hay problema. Lo está haciendo excelente. Ok, hermanos, ¿no? Bueno, gloria a Dios, me alegraron la vida. Sí, porque la música, ¿no? La alabanza alegra, ¿no? Alegra, eso es ni vuelta que dar. Bien, hermanos, hoy quiero compartirles un tema y lo voy a hacer al estilo de el más grande predicador que ha existido dentro del mundo anglosajón, ¿verdad? Digo mundo anglosajón porque, lógico, porque en el mundo hispano hay muchos otros predicadores excelentes, ¿no? De la palabra del Señor. Hay que entender que cuando hablamos de predicadores, ¿no? En términos actuales, estamos hablando de la predicación moderna, ¿no? Porque en el tiempo apostólico, pues no se predicaba de esta forma, ¿no? O sea, no se ministraba a la iglesia de esta forma, se hacía de otra manera, se leía las escrituras, ¿no? Y listo, ¿no? Y de ahí compartían, dialogaban, en fin. O sea, era diferente, ¿no? No tenían púlpito ni nada por el estilo, ¿no? Así es. Pero por otro lado, ya entonces en el tiempo de la predicación moderna, ya es diferente, ¿no? Eso ya viene ya poco a poco con el catolicismo, con el protestantismo, ¿no? Y el movimiento evangélico luego, ¿no? Y bueno, surge pues, ¿no? Ya en el periodo moderno surge este hermano, este ministro de la palabra, se llamaba Spurgeon. No sé cuántas veces han escuchado hablar de Spurgeon. Bueno, Spurgeon fue considerado, ¿no? En su tiempo, ¿no? Creo que fue en el siglo pasado o antepasado, Spurgeon fue considerado el mejor predicador, ¿no? Y hasta ahora es considerado uno de los mejores predicadores. Es más, hasta ahora, digamos, dentro de los seminarios teológicos, escuelas teológicos, en fin, cuando estudian el área de lo que es la homilética. O sea, la homilética es el arte justamente de la predicación, ¿correcto? Es la homilía, de ahí la palabra homilía, ¿no? Es el arte de la predicación, ¿no? De la predicación de la palabra de Dios desde el púlpito, por parte de los ministros de la palabra, ¿no? Y entonces Spurgeon es uno de los modelos, ¿no? Que muchos predicadores han seguido a través de los tiempos, ¿no? Y entonces el estilo de él era un estilo muy peculiar, ¿no? Porque en nuestros tiempos, ¿no? Digamos, la predicación, como ustedes se habrán dado cuenta, la predicación es muy espontánea, ¿no? Muy espontánea, muy libre, ¿no? Muy libre. Y no solamente el predicador, ¿no? Estoy hablando del predicador desde el púlpito, ¿no? O sea, el predicador desde el púlpito no solamente se limita a lo que está escrito en su bosquejo, ¿no? No, sino el predicador hoy va más allá, ¿no? Va más allá y bueno, y está bien eso, ¿no? Pero también está bien la forma en que lo hacía Spurgeon y lo han hecho muchos ministros de la palabra en cuanto a es decir, predicar la palabra, o sea, decir, siguiendo exactamente su bosquejo, ¿no? Siguiendo exactamente su bosquejo, prácticamente leyendo el bosquejo, ¿no? Leyendo el bosquejo, ¿no? Así que, y hermanos, no crean, ha habido muchos grandes predicadores que han surgido con esta escuela, o sea, de predicar leyendo,
¿no? Leyendo básicamente el mensaje, o como se decía antiguamente, el sermón, ¿no? El sermón bíblico, ¿no? Leyéndolo. Y entonces ayer se me ocurrió decir, voy a predicar un sermón, ¿no? Un sermón al estilo de Spurgeon, ¿no? Es decir, leyendo, ¿no? Leyendo el mensaje, ¿no? Entonces vamos a ver cómo me sale, pues, ¿no? Lo interesante, hermano, es que desde el púlpito los ministros estamos obligados a estar siempre variando, ¿no? ¿Me entienden? Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que está predicando sobre personajes? Eso no es así nomás, eso no es de cazuela. No, está predicando de personajes. ¿Por qué? Porque en los que estudiamos la homilética, hay diferentes tipos de mensajes o de sermones. Por ejemplo, hay el mensaje textual, por ejemplo, que es un mensaje, o sea, yo esto lo hago para enseñar a muchos de ustedes que tienen ese sentir de ministrar la palabra. ¿Por qué? Porque si ustedes me observan, ustedes van a aprender cómo predicar. Porque lo hago de distintas maneras. Y como digo, o sea, por ejemplo, hay el mensaje textual. ¿Qué es un mensaje textual o un sermón textual? O sea, un sermón textual se basa en un solo versículo. Fíjense ustedes. O sea, se basa en un solo versículo. Pero no saliéndose de contexto, ¿eh? Sino de ese versículo sale todos los puntos del mensaje. Es un sermón textual, ¿no? Y hay que tener habilidad para hacerlo. O sea, predicar de un solo versículo no es tan fácil, ¿no? Así es. Pero también está el sermón de tipo contextual, ¿no? Que es el que más me gusta a mí, ¿no? Cuando uno agarra un pasaje, ¿no? y desarrolla todo el pasaje, ¿no? Y todo el contexto, todo lo que está en el contexto anterior, posterior, en fin. Esa es otra forma de presentar el mensaje, de dar sermón, ¿no? Y también existe, por ejemplo, ¿no? El sermón, digamos, en donde uno toca doctrina, ¿no? Un sermón doctrinal, ¿correcto? Netamente donde uno enseña doctrina, pura doctrina, ¿correcto? Es otro tipo de sermón, en donde uno va por toda la Biblia, fundamentando, ¿no? La doctrina que está enseñando. Es un sermón doctrinal, por ejemplo, ¿no? Y también existe, por ejemplo, el sermón, como ya les he dicho, ¿no? El sermón de este tipo, ¿no? Un sermón, ¿no? O sea, que está desarrollado en base a un bosquejo bien estructurado, como lo van a ver ahora, ¿no? Y en donde el estilo es limitarse a leer exactamente lo que tiene escrito uno en su texto. En este caso aquí, en el que tengo aquí en mi laptop. ¿Ok? Entonces eso tómenlo en cuenta, hermanos, ¿no? Sobre todo aquellos que yo sé que en su momento van a ministrar la palabra más asiduamente, ¿no? Porque para ya no darles un curso de homilética, pues. ¿No? Acá estamos, o sea, cada prédica deben ustedes tomar en cuenta ciertas cosas. Esa ya es una clase homilética. ¿Entienden o no entienden? ¿Están ahí o no están ahí? Ok, hermano, así es, así hay que ser prácticos. Okay. Muy bien, entonces hoy, ya les he dicho, voy básicamente a leer, ¿no? Lo que he escrito. Y el tema, ¿no? que ayer nos dijo el Señor, bueno, ¿qué mensaje les doy, no? Al estilo Spurgeon, ¿no? ¿Qué mensaje les doy a mi iglesia, Señor? ¿Qué mensaje? ¿No? Y bueno, siempre el Señor sabe lo que necesitamos todos. ¿Amén? Digan conmigo, siempre el Señor sabe lo que necesitamos todos. O lo que vamos a necesitar. ¿Amén? Así es, hermano. Siempre el Señor sabe lo que necesitamos o lo que vamos a necesitar. Entonces el Señor me dio este tema. O sea, voy a compartir con ustedes acerca de la esperanza. ¿Ya? Acerca de la esperanza, ¿no? Pero relacionada con ¿qué? Con nuestra realización. ¿Ok? La esperanza relacionada con nuestra realización en la vida. Ahora, lógicamente, cuando hablamos de realización, estamos hablando de una realización exitosa en la vida. ¿Ok? La esperanza relacionada con una realización exitosa en la vida. Ustedes saben el dicho
¿no? Hay un dicho popular que todos repetimos, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Es un dicho popular. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero hay gente que ha perdido la esperanza. Su mañana va a ser igual que su presente y su pasado de fracaso y aflicción, ¿no? Estas personas, definitivamente, necesitan urgentemente redescubrir la virtud de la esperanza en sus vidas. Por el contrario, los que tenemos esperanza, siempre esperamos lo mejor del mañana. Y ciertamente, por esperar lo mejor del mañana, tendremos lo mejor. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Muy bien. Pero hay algo que tenemos que entender. Hay algo que tenemos que entender, y es que el tener esperanza no es algo que aparece en nosotros de una manera espontánea. Es decir, la esperanza es algo que tenemos más bien que cultivar. Es una virtud. Es una de las 3 virtudes teologales. ¿No? O sea, estoy utilizando términos, ¿entiendes? Es así, ¿no? O sea, una de las 3 virtudes teologales. ¿Cuáles son estas 3 virtudes teologales? La fe, la esperanza y el amor. Lo que Pablo habla en Romanos 13, ¿no? Entonces, como virtud, hermanos, entonces repito, no surge de una manera espontánea. Tenemos que cultivar esta virtud en nuestras vidas. Entonces, surge una interrogante. ¿Qué debemos hacer para cultivar la virtud de la esperanza y alcanzar lo mejor en nuestro mañana? Entonces nuestro mensaje, el cuerpo de nuestro mensaje, va a responder a esta pregunta. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer para cultivar la virtud de la esperanza y alcanzar lo mejor en nuestro mañana? En primer lugar, mantener una correcta actitud frente a la vida. ¿Ok? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es mantener una correcta actitud frente a la vida. El sabio Salomón, en Proverbios 15:15, nos dice lo siguiente: todos los días del afligido son difíciles, ¿no? Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿No? Usando estas palabras que el sabio Salomón pues está hablando justamente acerca de la actitud, ¿no? Está hablando acerca de la importancia de tener una actitud, lógicamente, positiva frente a la vida. Y sobre todo, frente a las adversidades que se presentan en la vida, tener una actitud positiva, ¿no? Hay un dicho que dice, escúchenlo bien, esta es sabiduría pura: la vida es 10% las cosas que nos pasan. Lo repito, la vida es 10% las cosas que nos pasan y 90% el cómo reaccionamos frente a ellas. ¿Lo recibieron? Lo voy a repetir, porque los veo algunos todavía pensando, asimilando. La vida es 10%
las cosas que nos pasan. Y 90% el cómo reaccionamos frente a ellas. O sea, en otras palabras, ¿no? Es decir, realmente, o sea, no es lo que nos pasa lo que realmente determina la calidad de nuestra existencia, ¿no? Sino es más bien el cómo reaccionamos frente a ellas. ¿Están ahí o no están ahí? Entonces, no es tanto lo que nos pasa de negativo en la vida lo que determina nuestra realización o no realización en la vida, sino más el cómo reaccionamos frente a ellas. El esperar siempre lo mejor en la vida, no importando las circunstancias, nos ayudará a cultivar nuestras vidas sostenidos por la virtud de la esperanza y realizarnos en línea con la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿No? Ya es muy claro, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿no? Si tú estás logrando mantenerte en esperanza, ya sabemos, ¿no? Que la persona, o sea, mientras tenga vida, tiene esperanza. Y la persona que tiene esperanza siempre está esperando lo mejor. Y la persona que espera lo mejor, como vamos a ver más adelante, es la persona que tiende justamente a encontrarse con lo mejor en su futuro. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer para cultivar la virtud de la esperanza y alcanzar lo mejor en nuestro mañana? El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Eso lo estamos viendo, ¿verdad? En el estudio de Pedro, ¿no? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, ¿qué es lo segundo para cultivar la virtud de la esperanza en nuestras vidas? Tenemos que controlar lo que hablamos. ¿Están ahí o no están ahí? Tenemos que controlar lo que hablamos, ¿no? Voy a repetir el texto. Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida, y dice, y ver días buenos, ¿no? Esto está hablando del futuro, ¿no? O sea, lógicamente, dice, el que quiere amar la vida, ¿es por qué? Porque hay gente que no ama la vida. O sea, porque no ama su vida. ¿No es cierto? Porque su vida está llena de aflicción, ¿verdad? Entonces, lógicamente, uno tiende, cuando la vida está llena de aflicción, uno tiende a no amar la vida. Pero hay gente que, aunque su vida está llena de aflicción, sí ama su vida. Sí ama su vida y además quiere ver días buenos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene la virtud de la esperanza. ¿Correcto? Y sobre todo, ¿por qué? Porque practica este segundo cómo para cultivar la virtud de la esperanza en nosotros a fin de realizarnos exitosamente. Es decir, refrena su lengua de hablar mal. Sus labios no hablan engaño. Es decir, en otras palabras, si no hablan engaño, hablan verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad, dijo Jesús. O sea, estas personas son personas que han aprendido a hablar la verdad en todo tiempo. ¿Están ahí o no están ahí? Es decir, en otras palabras, a hablar la palabra de Dios en todo tiempo. Es la mejor forma de controlar nuestro hablar. Hablar la verdad en todo tiempo es hablar la palabra de Dios en todo tiempo, no importando las circunstancias. Practicando esto,
vamos a controlar lo que hablamos. Hermanos, la Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen poder. ¿Nos bendicen o nos maldicen? El mismo apóstol Pedro en 1 de Pedro 3, retrocediendo al versículo 9, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí se mencionan dos cosas: maldición o maldecir, y bendiciendo o bendecir. O sea, nosotros podemos hacer dos cosas con nuestra boca. Podemos nosotros maldecir o bendecir. Es una elección nuestra. Estamos hablando de controlar nuestro hablar. Y sobre todo, estamos hablando de realizarnos exitosamente en la vida. Entonces tenemos que aprender ¿a qué? A hablar palabras que bendigan nuestra propia vida. Porque las palabras tienen poder. ¿Correcto? Tienen poder, hermanos, cuando salen de nuestra boca en relación a otras personas, como cuando salen de nuestra boca en relación a nosotros mismos. Así que con nuestras palabras, hermanos, nosotros nos bendecimos, ¿no? ¿Qué es lo que significa bendecirnos? O nos maldecimos. Entonces, yo creo que es mejor bendecirnos, ¿no es cierto? Bueno, esto es controlar lo que hablamos. Al bendecirnos, ¿verdad? Al hablar bien para nosotros mismos, para nuestras vidas, estamos cultivando la virtud de la esperanza, o sea, de esperar lo mejor mañana. ¿Están ahí o no están ahí? Santiago, en el capítulo 3, versículos 5 al 12, dice lo siguiente: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, capten la diferencia, hombre, no hablando en el sentido natural, pero ningún hombre, o sea, un hombre natural, esa es la idea, van a verlo ahora, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. O sea, se dan cuenta que no está hablando de los cristianos, porque Pedro nos dice que justamente refrenemos nuestra lengua de hablar mal. Es porque podemos, como vamos a ver dentro de un momento. ¿Ok? Entonces aquí cuando dice, ¿no? Pero ningún hombre puede domar la lengua, se refiere a hombre natural, o sea, no creyente. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, esto en los hombres naturales. Pero en los hombres espirituales, luego dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago sigue diciendo, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y aquí está la parte del controlar lo que hablamos. Hermanos míos, es otra palabra. Hombres, y ahora es hermanos míos. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Ok? Entonces sí, los hombres no pueden controlar la lengua, pero los hombres cristianos sí. ¿Ok? Y entonces por eso dice luego, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid
higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Entonces acá Santiago nos enseña, hermano, que es muy importante que nosotros realmente aprendamos a controlar lo que hablamos, ¿no? Porque lógicamente, porque de nuestra boca va a salir o bendición o maldición para nosotros mismos. Y si nosotros hablamos maldición, eso es lo que va a venir hacia el futuro. Si hablamos bendición, eso es lo que va a venir hacia el futuro. Pero claro, hay otras cosas que hay que añadir, ahorita lo vamos a añadir. Esto es como una comida, ¿no? Ahí tienen varios ingredientes, ¿correcto? Pero a la vez, el practicar esto de hablar bendición es justamente una forma de cultivar la virtud de la esperanza. O sea, de esperar siempre lo mejor para mañana, ¿no? O sea, de tener la esperanza, es como está descrito en la Biblia, no es otra cosa que tener una expectativa positiva del futuro, no negativa. ¿Correcto? Así, no negativa. Entonces, hermano, aquí hay algo muy importante. Bendecir es igual a hablar en fe. Y claro, yo siempre he escuchado mucho de esto y claro, hemos hablado, hemos predicado también, pero a veces no he visto el sustento muy claramente. Bueno, ya lo tengo, ¿no? Y por eso es que estoy hablando de ello. Bendecir es igual a hablar en fe, hermano. O sea, ¿el hablar en fe es bíblico? Sí. Me he corroborado de que sí. Digan conmigo, hablar en fe es bíblico. ¿A qué me refiero? Para que vean ustedes, me refiero a lo que dice Juan en su primera epístola. Los que están viendo su Biblia, primero de Juan 5, 14 y 15. Dice ahí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es bueno, amén. Pero dice luego, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, o sea, a través de la oración, sabemos que tenemos, o sea, en presente, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, sabemos que ya tenemos, aunque no manifestado, porque lo he pedido recién, ¿entiendes? Pero como le he pedido conforme a su voluntad, yo sé que Él me oye y además sé que ya tengo lo que le he pedido al Señor. Entonces, cuando nosotros decimos, cuando Juan dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, aquí estamos hablando de, justamente, de hablar en fe. ¿Cuál parte? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Acá Juan está hablando en fe. Porque, ¿me entiende? Porque cuando uno pide algo, eso no lo tiene al instante, pues, ¿no? ¿Entiende? O sea, uno lo pide, ¿verdad? Y luego nos viene. Pero Juan acá dice que como cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, sabemos, ¿verdad?, que Él nos oye, pero además sabemos que en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos. O sea, una cosa es saber pedir y saber que nos oye, otra cosa es saber que lo tenemos. ¿Entienden? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos justamente la respuesta positiva de parte de Dios. Ya lo tenemos. Entonces, esto es hablar en fe, ¿no? Entonces, hermano, el hablar en fe es muy importante también para justamente cultivar
¿no? No hay cosa que cultive más la virtud de la esperanza en nuestras vidas que el hablar en fe a nuestras vidas. ¿Me entienden? Bendecir nuestras vidas es hablar en fe. ¿Me entienden? Hablar lo bueno para nosotros, hablar lo bueno para nuestro futuro, basados en la palabra de Dios, basados en la voluntad de Dios. Eso es bueno para nosotros. Porque cultiva nuestra esperanza, pero no solo porque cultiva nuestra esperanza, sino porque además nuestro mañana ciertamente va a ser tal como lo declaramos. ¿Están o no están ahí, hermanos? En tercer lugar, finalmente, ¿qué debemos hacer para cultivar la virtud de la esperanza y alcanzar lo mejor en nuestro mañana? Finalmente, y en tercer lugar, debemos ser personas de una fe proactiva. Debemos ser personas de una fe proactiva. ¿No? Yo siempre me pongo difíciles, ¿no? Me pongo difícil, proactivo, ¿no? Fe, no es otra cosa que poner nuestra fe en acción. ¿Ok? Pero como dije que estoy iba a preparar un mensaje al estilo Spurgeon, ¿me entiendes? ¿No? Eso es lo que estoy haciendo, pues. ¿No? ¿No? Entonces, debemos ser personas de una fe proactiva. Para cultivar la virtud de la esperanza en nuestra vida, debemos poner nuestra fe en acción. Santiago 1:7 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Amén? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, si no tomamos acción, si tú no tomas acción en tu vida, nada va a suceder. 2, tienes que moverte hacia lo que quieres alcanzar. Escucha bien lo que te digo. Tienes que moverte hacia lo que quieres alcanzar. Moverte hacia lo que quieres alcanzar. No puedes quedarte esperando solamente. Tienes que moverte hacia lo que quieres alcanzar. Cada día debes avanzar un poco más. O sea, debes avanzar un poco más de tal manera que estés más cerca de aquello que quieres alcanzar. No te detengas en la búsqueda de tu realización personal en lo integral de la vida. De creyentes, ¿no? Porque nosotros somos creyentes. Porque no solo tenemos aspiraciones materiales, nuestras aspiraciones trascienden, ¿verdad?, a lo material. Tenemos aspiraciones también espirituales y eternas. Entonces, no hay que detenernos en la búsqueda de nuestra realización personal en lo integral. Si crees, debes actuar en línea con la palabra de Dios, en línea con la voluntad de Dios para tu vida. Voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. El ir avanzando exitosamente en la vida alimenta poderosamente la virtud de la esperanza en nuestras vidas. Eso es lógico. Porque cuando nosotros vamos avanzando en la vida y vamos logrando, ¿verdad?, nuestros previos objetivos, nuestras previas metas antes de llegar a nuestro objetivo final, ¿me entiendes? Vamos logrando nuestras metas antes de llegar a nuestro objetivo final. Lógicamente eso nos da más esperanza de que ciertamente vamos a llegar a nuestro objetivo final. ¿Ok? Entonces, el ir avanzando exitosamente en la vida alimenta poderosamente la virtud de la esperanza en nuestras vidas. Nos acostumbra también a algo muy importante. Nos acostumbra a siempre esperar lo mejor de nuestro mañana. A siempre. No de vez en cuando, sino a siempre, es decir, en toda circunstancia, buena o mala, a siempre esperar lo mejor de nuestra mañana. Y nos impulsa a la conquista del futuro de prosperidad que Dios desea
para cada uno de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Dios nos desea prósperos. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que cultivar la virtud de la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza, hermano, nos jala hacia adelante en la realización de nuestra vida. Es muy importante. Así que, hermanos, para terminar, si has perdido la esperanza, a redescubrirla y cultivarla en tu vida. Porque como bien dice el apóstol Pablo, la vida cristiana, hermanos, que es espiritual y humana, que es espiritual y terrenal, ¿me entiendes? Se puede vivir solamente si nosotros cultivamos estas tres virtudes: fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Un creyente que no esté cultivando en su vida estas tres virtudes de la fe, la esperanza y el amor, este creyente no va a poder ir a más en su vida, ¿verdad? A pesar de que Dios ya haya hecho todo para que este creyente vaya hacia adelante en la vida, ¿verdad? Pero es que esto no está escrito por gusto. Si está escrito que necesitamos la fe para avanzar, es porque la necesitamos. Si está escrito que necesitamos del amor para avanzar, es porque lo necesitamos. Y si está escrito que necesitamos de la esperanza para avanzar, ¿verdad?, en la realización de nuestras vidas, en el contexto de la voluntad de Dios para nosotros, que es prosperidad, es porque lo necesitamos. ¿Están ahí o no están ahí? Así que, como hemos visto, hermanos, si queremos cultivar la esperanza en nuestras vidas, en el contexto de la realización exitosa de nuestro caminar sobre la tierra, número uno, tenemos que mantener siempre una actitud correcta frente a la vida. Una actitud positiva o una actitud de fe o de confianza, ¿no? Como Salomón lo dijera: todos los días del afligido son difíciles, pero el de corazón contento tiene banquete continuo. El que tiene una actitud correcta, como yo la llamo, ¿no?, el que tiene una actitud correcta siempre frente a las circunstancias de la vida, esta persona va a estar cultivando la virtud de la esperanza en su vida. Y por lo tanto va a siempre vivir esperando lo mejor de su mañana, de su futuro. Y unido, por supuesto, a las otras dos, ¿verdad?, ¿no?, que es lo segundo, controlar lo que hablamos, ¿no? Controlar lo que hablamos. ¿Por qué? Porque de nuestra boca puede salir bendición o puede salir también maldición. Y ambas cosas determinan nuestra existencia, ¿verdad? Porque ambas cosas se hablan en fe. Porque uno habla en fe, cuando maldice, puedes hablar en fe. Y destruir la vida de una persona es destruir tu propia vida. ¿Me entienden? Cuando los profetas del Antiguo Testamento, ellos bendecían a sus hijos, a su descendencia, lo que ellos estaban haciendo, ¿qué cosa era? Era bendecirlos en fe, hablar en fe su futuro, ¿no? Y a pesar, fíjense ustedes, de que los hijos de estos profetas, de los patriarcas sobre todo, no eran tan perfectos que digamos, sino estaban llenos de defectos, sin embargo, las palabras de bendición dichas por su padre se cumplieron en la vida de ellos. Es decir, una palabra de bendición va por encima de nuestra perfección.
o imperfección. Porque la palabra tiene poder. Las palabras edifican, recuerden. Las palabras construyen. ¿Me entienden? Y lo tercero que vimos, ¿qué cosa es? Debemos ser personas de una fe proactiva. Es decir, una fe que se ponga en acción. No te puedes quedar quieto esperando. No. Tú tienes que ir hacia adelante. Tienes que ir hacia adelante. Tienes que comenzar a activarte. ¿No? Si no tomas acción en tu vida, nada va a suceder. Tienes que moverte hacia lo que quieres alcanzar para que lo alcances. Cada día debes avanzar un poco. No te detengas en la búsqueda de tu realización personal. Si crees, debes actuar. El ir avanzando exitosamente en la vida alimenta poderosamente la virtud de la esperanza en nuestras vidas. ¿De qué les he hablado en este sermón? Les he hablado de la relación tremenda que existe entre el poseer la virtud de la esperanza, ¿verdad?, y nuestra realización personal en la vida. Pero cuando hablamos de esperanza, ya en el sermón prácticamente lo hemos definido. Estamos hablando de tener una expectativa positiva de nuestro mañana, de nuestro futuro. La fe es la certeza de lo que se espera. Y esa palabra, ¿no? Esperar, que en este caso está relacionada con la venida de Cristo, es segura porque Cristo va a venir. Pero si aplicamos también la esperanza a nuestra vida cotidiana, como también tenemos que hacer, es lo mismo. Es una expectativa positiva y segura de que lo que viene mañana es mejor. De que lo que viene mañana es todo aquello que yo estoy creyendo en línea con la palabra de Dios. Solo una sola cosa basta que yo crea. Dios me desea próspero. Punto. Si Dios me desea próspero, entonces quiere decir que todo lo mejor es lo que yo debo alcanzar en mi vida. Y la esperanza, repito, nos ayuda a ir en pos de ese mañana mejor. Amén. Amén. Se finish. The end. Gloria a Dios. Muy bien, hemos terminado, hermano. Espero que hayan sido bendecidos con el mensaje. Al estilo Spurgeon, 43 minutos, he batido mi récord.